Mañana Bendita es presentado por cortesía de Subway. Muy buenos días, estimados televidentes. Esto es Mañana Bendita. Declare que hoy va a ser un día bendecido, un día prosperado, un día de victoria, un día repotenciado. Muy buenos días, Adiel. Muy buenos días, José, y amigas, amigos que nos acompañan. Qué privilegio es poder estar laborando para ustedes, porque es una labor que hacemos todos los días desde las 6 de la mañana para compartir con usted una palabra que viene de lo alto y que le va a permitir a usted vivir en la bendición de Dios, ahí caminar ahí como a Dios le agrada. Recordamos que este programa es una presentación del Centro Cristiano Internacional Vida Nueva y que llega hasta sus hogares por la cortesía de Subway. O no va a tomar un rico té que trajo José María en esta taza de Subway. Recuerda llamar al 693-8850. 693-8850 es nuestro teléfono, nuestro número de teléfono 24 horas. Si usted necesita comunicarse con un líder, con un pastor de nuestra iglesia, llame a este número 693-8850 y va a tener ahí una persona amiga que va a atender su llamada, que va a poder hacer una cita para poder conversar más con usted, o que le va a dar un consejo sabio, porque viene de aquí, de la escritura, del evangelio, y si viene de aquí va a ser algo que lo va a edificar y lo va a ayudar a salir de esa situación donde está. Recordamos también que los días martes y miércoles son nuestras mañanas de oración. Usted se puede contactar al número que, bueno, ese mismo día vamos a estar dándoselo, que es el número de aquí de Radio Hit TV, y vamos a estar orando por ustedes martes y miércoles. No se lo pierdan. Bien, hoy tenemos un sermón que se llama Operación al Rescate de lo Perdido. Así se llama. Dígale que está a su lado, al rescate de lo perdido. Eso se llama, eso es el título que estamos compartiendo, Operación al Rescate de lo Perdido. De eso estamos conversando el domingo antepasado. Y permítame hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos conversando, como para entrar en sintonía, para poder captar un poco lo que, bueno, ya pasaron 6 días de tanto recibir mensajes. Es lógico que se pierda la secuencia, pero permítame hacerle un breve resumen para que pueda entrar en secuencia para aquellos que de pronto han perdido algo y que quieren recuperarlo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, estábamos hablando, oiga bien, para resumir, no voy a compartir todo, cuál era nuestra actitud frente a lo que perdemos o perdimos. ¿Cuál ha sido nuestra actitud? ¿Por qué digo esto? Porque sea cual sea, óigame bien, su respuesta es que no podemos quedarnos enfrente de lo que hemos perdido mirando simplemente y dejar que eso se pierda y no hacer nada por eso que hemos perdido. Es más, el Señor nos da un ejemplo de que no debemos hacerlo porque Él no lo hace. Mateo capítulo 18, 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es decir, frente a lo que estaba sucediendo, Dios decidió actuar para recuperar lo que el diablo quiso quitar. Lo que quiero demostrarles con este texto, que Dios desea recuperar lo que es perdido. Es decir, lo que usted ha perdido, Dios desea que usted lo recupere. Él desea recuperar lo que ha perdido. En ese caso, fíjense ustedes que Él envió a su Hijo para salvar a la humanidad, para rescatar algo que Él había creado, que era al hombre, para rescatar a ese hombre. Ahora, les toqué esa vez pasada ciertos ejemplos, le toqué 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos para demostrarle a usted que Dios desea recuperar lo que usted ha perdido. Le hablé acerca de Abraham cuando perdió a su sobrino Lot en Génesis capítulo 14, pero que él se encargó de recuperarlo gracias al poder de Dios y al respaldo de Dios. Él fue donde un rey llamado Kedorlaomer y se encargó de enfrentar a este poderoso rey, este poderoso hombre que había derrotado 5 ciudades, y que este hombre llamado Abraham, con 318 criados, ni siquiera guerreros, criados, gente del ganado, gente de la agricultura, y los armó y enfrentó a este rey y se encargó de recuperar a su sobrino Lot. Primer ejemplo. Segundo ejemplo que le compartí, Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 1 al 7. El caso de un joven profeta que había perdido su hacha, que estaba cortando madera para hacer una extensión de su habitación.
Y al perder su hacha, óigame bien, se estaba privando de traer esa expansión a su casa, de traer esa expansión al lugar donde habitaba junto con otros jóvenes profetas. Entonces al profeta Eliseo se encargó de hacer un milagro tan poderoso que el hierro flotó de las aguas. Entonces fíjense ustedes, para Eliseo hubiera podido dejar el hacha allí, no hubiera podido, si hubiera querido Dios, no hubiera hecho el milagro, pero Dios se encargó de hacer el milagro. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con eso? Que es voluntad de Dios que usted recupere todo lo que ha perdido. Otro ejemplo que te puedo dar, 1 Samuel capítulo 4 hasta el capítulo 6, léaselo en su casa. Durante 7 meses los filisteos se habían apoderado del arca de Dios. Recuerde que ese mueble en la antigüedad representaba la presencia del Dios Altísimo. No era que Dios habitaba en ese pequeño mueble, porque dice la Biblia que los cielos de los cielos no pueden contener a nuestro Dios, como un mueble más. Entonces el mueble que representaba sencillamente era el arca de Dios. Y los filisteos en una batalla con los israelitas los vencieron y le lograron quitar el arca. Y durante esos 7 meses, mi hermano, vino una plaga de hemorroides en 5 ciudades filisteas. De tal manera que los filisteos tomaron la decisión de decir, para quitarnos todo este problema de hemorroides que tenemos nosotros, vamos a hacer algo. Vamos a regresar el arca a quien les pertenece. Entonces se inventaron, mi hermano, oiga bien, diseñaron 5 hemorroides de oro y las colocaron junto con el carro que iba al arca. Entonces cuando el arca fue recibida por los israelitas, todas las hemorroides desaparecieron. Fíjese usted, dígale que está a su lado, por tomar algo que no les pertenecía. Eso le pertenecía al pueblo de Dios y regresó al pueblo de Dios. ¿Qué le quiere decir con esto, mi hermano? Lo que yo le quiero decir es que voluntad de Dios que usted recupere todo lo que Dios le ha entregado. Entonces, Hechos capítulo 12, también le hablé que Pedro estaba preso. Y mientras tanto la iglesia estaba en intercesión porque querían recuperar a este apóstol amado. Y dice la Biblia que Dios envió un ángel, el cual lo sacó de la cárcel. Nadie se percató cómo salió Pedro. Cuando se dieron cuenta, la cárcel estaba vacía. Y aquellos que estaban orando, resulta que mientras estaban orando, tocó a la puerta Pedro. Y cuando abre y la muchacha dice, wow, Pedro está aquí. Y va y le cuenta a los otros y los otros no lo creyeron. Porque claro, estaban orando y en ese instante apareció Pedro, mi hermano, cuando ellos estaban orando. Otro ejemplo que le pudo contar, Hechos capítulo 9, versículo 36. La iglesia de Jope perdió con la muerte una colaboradora muy fuerte, de nombre Tabita. Sin embargo, esta mujer fue rescatada de la muerte a ser resucitada. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La voluntad, el deseo, el designio de Dios es que usted recupere todo lo que ha perdido. Vamos, dígale que está a su lado. No importa en qué área. Vamos, dígale, Dios quiere que tú recuperes todo lo que has perdido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mi hermano, definitivamente ese es el deseo de Dios, que usted rescate lo que ha perdido. Así que no importa que si lo que ha pasado en su vida ha sido devastador, si ha sido lastimado, si ha sido herido, pero yo quiero decirle algo y yo quiero que usted lo tenga claro en esta hora. Ha llegado el tiempo de rescatar todo lo que ha perdido. Es como cuando te sueltan una profecía, tú te emocionas, te haces fiesta y de todo, pero tú tienes que hacer tu parte para que la profecía se cumpla en tu vida. Dios te lanza la palabra, pero tú tienes que actuar por esa palabra. Tú tienes que moverte por esa palabra. Por ejemplo, usted ve, el Señor me mandó a esta tierra para estar en una iglesia. Entonces yo me vine a esa tierra y por eso soy el pastor de esta iglesia. Porque yo también hice mi parte. Dios hace la suya, lo sobrenatural, pero usted tiene que hacer la parte natural. Vamos, dígale que está a su lado. Tú tienes que hacer la parte natural. Ahora, ¿por qué usted tiene que rescatar lo que ha perdido? Sencillamente, hermano, lo voy a hacer en 2 palabras, en 3 palabras. Porque le pertenece. Por eso lo tiene que recuperar. Dígale que está a su lado, dígale, eso es tuyo. Y te lo tiene que ser devuelto. Vamos, dígale, eso es tuyo. Y te tiene que ser devuelto. Esa salud es tuya. Ese hombre es tuyo. Esa mujer es tuya. Esas finanzas son tuyos. Ese ministerio es tuyo. Ese negocio es tuyo. Esa empresa te pertenece. Ese cargo, ese empleo, esa paz, esa tranquilidad te pertenece a ti. Por lo tanto, te tiene que ser entregada. ¿Por qué te digo que te pertenece? Porque Dios te la dio. Y si Dios te la dio, tiene que regresar a tus manos. Porque no es voluntad de Dios que te sea quitado. La voluntad de Dios es que retorne al lugar donde Él la colocó. Que retorne al lugar donde Él lo puso. Así que mi hermano, déjese de pensar, no es que la voluntad de Dios era que lo perdiera. No, Señor, la voluntad de Dios es que recupere lo que tú has perdido. Dígale que está a su lado. Hay que trabajar en ser
en antes que hacer. Ese era algo que yo le estaba comentando ese día y que quiero recalcarlo en el día de hoy. ¿Por qué, mi hermano? Porque la gente trabaja mucho en hacer, en antes que ser. Y es importante eso, que usted trabaje en ser, en antes que hacer. Es algo importante. ¿Por qué? Para que pueda recuperar lo que ha perdido. Permítame leer algo aquí. Dice, algo que puedo observar en el texto es que el padre de Saúl se concentró en recuperar las asnas, pero no se registra correctivos en las causas de las pérdidas. Ejemplo, es como el que intenta recuperar su finanza, pero no trabaja en lo que causó su pérdida. Por ejemplo, la falta de madurez, la falta de orden, la falta de dominio propio, gastos innecesarios o gastaban más de lo que debía. Entonces lo primero que hay que trabajar es en ser. Usted no puede recuperar algo, mi hermano, si usted primero no trabaja en ser. ¿Por qué? Porque lo va a volver a perder. Entonces es importante que usted trabaje en ser primeramente. Es como el que dice, voy a recuperar a mi esposo, voy a recuperar a mi esposa. Pero primero recupera las causas del por qué lo perdiste. Trabaja en esas causas, en los motivos, en el origen, en la fuente de aquello que llevó a ese hombre a irse de tu casa o esa mujer a irse de tu casa. Igual con las finanzas. Si perdiste la finanza y te lanzas a otro negocio sin saber por qué perdiste en el pasado, te aseguro que el que viene del próximo también vas a perder. Dígale que está a su lado. Hay que trabajar primero en ser. La mayoría de las pérdidas son el resultado de problemas anteriores. El problema no es el divorcio, el problema es la falta de amor que hubo antes. El problema es la falta de respeto, el problema es la falta de valor, el problema es la falta de buena comunicación, de buen trato. El problema fue la falta de responsabilidad. Esto fue lo que llevó al divorcio. El divorcio es la última, mi hermano, es como que la última gota que hizo rebosar el agua que estaba dentro de la copa. Entonces por eso le quiero decir, primero trabaje en ser, en antes que hacer. Entonces antes de ir a recuperar lo perdido, primero trabaje en usted, en su carácter. Gracias por los 3 amenes. Dígale que está a su lado, hay que trabajar en el carácter. Mi hermano, porque usted ve la gente cuando se divorcia se vuelve loca. Buscan uno por aquí y el otro por allá. Se empatan el uno al otro y lo que traen es más desastre. Y ese no es el punto. Hay que trabajar en el ser. Si la gente se te está yendo, no es, óigame bien, por culpa de la persona. Algo hay en nuestra vida en lo cual estamos fallando o en lo cual tenemos debilidad y que tenemos que fortalecerlo con el poder del Señor. Dígale que está a su lado. Toma una posición de fe. ¿Se acuerda que utilizamos una palabra que en hebreo fe significa emuná? Decíamos ese emuná, ¿se acuerda? Que significa en pocas palabras firmeza, algo o alguien que se mantiene firme en sus acciones. Es decir, para usted recuperar algo, no es que hoy cree y mañana no. No es que pasado cree y la otra semana ya no cree. No, señor. Usted tiene que mantenerse en esto, suceda lo que suceda y pase lo que pase. Dice la Biblia, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si tú crees hoy y mañana renuncias a recuperar a lo que has perdido, no lo vas a recuperar, porque lo que Dios va a premiar en ti es la fe. ¿Sabe? Hay algo que la gente tiene que entender. Dios no premia la lástima, Dios premia la fe. ¿Sí o no? A lo que Dios, lo que mueve su corazón es la fe. Lo que mueve su mano es la fe. Y si usted quiere ver el poder de Dios, es necesario que usted levante su emuná. Dígale que está a su lado. Emuná. Entonces eso es algo importante que nosotros debemos entender. Ahora, vamos a lo que quiero compartir en el día de hoy. Venga conmigo, versículo 5 al versículo 7. Dice, cuando vinieron a la tierra de Suf, oye, ¿cómo me cuesta esa F? Suf. Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven y volvamos, porque quizá mi padre ha abandonado la preocupación por las asnas, es decir, dejó de preocuparse por las asnas y ahora estará muy preocupado por nosotros. Él le respondió, y aquí ahora en esta ciudad, dice, hay un varón de Dios, que él es un hombre importante, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá y quizás nos dará algún indicio, una pista acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino, es decir, que nos diga dónde están las asnas. Respondió Saúl a su criado, es decir, el esclavo, y le dijo, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas, lo que teníamos para comer, se ha acabado. Y ahora no tenemos nada más que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Ahí termina. Entonces, permítame compartir algo importante que es para usted, o para mí, para todos los que estamos aquí, para recuperar lo que hemos perdido. ¿Cuántos quieren recuperar lo que han perdido? Amén. Dígale que está a su lado. Esas finanzas van a regresar. Vamos, dígale, esa salud va a regresar. Dígale, esa paz al hogar va a regresar.